Investigadores de la Universidad de Chicago realizaron un estudio fascinante sobre una paradoja que aparece consistentemente en los análisis del comportamiento financiero. Las personas que tienen más educación formal, más acceso a la información y más tiempo para analizar decisiones, a menudo toman peores decisiones financieras que aquellos con menos recursos intelectuales, pero que siguen principios simples y consistentes. El estudio, publicado en 2019, examinó las decisiones de inversión de más de 50.000 personas a lo largo de 2 décadas y descubrió algo que inicialmente parecía contradictorio. Los participantes con títulos avanzados en campos no financieros tenían carteras con rendimientos ajustados al riesgo más bajos que los participantes con educación secundaria que seguían marcos de asignación básicos. Explicar esta paradoja llevó a los investigadores directamente a los principios que Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, documentó durante más de 40 años de construcción de uno de los fondos de inversión de mayor éxito de la historia. Dalio identificó 3 decisiones fundamentales que, según datos de la Reserva Federal y el análisis del FMI sobre los patrones de acumulación de riqueza, parecen diferenciar consistentemente entre quienes construyen una prosperidad sostenible y quienes siguen siendo financieramente vulnerables independientemente de sus ingresos. Lo que hace que estas 3 decisiones sean particularmente intrigantes es que ninguna de ellas requiere un capital inicial significativo, una sincronización perfecta del mercado o conocimientos técnicos avanzados, pero el análisis del Banco Mundial sobre la distribución global de la riqueza muestra que menos del 12% de los inversores las implementan de manera consistente. Rápidamente, ¿comenta sobre tu ciudad? Me encanta entender dónde se concentran los espectadores que valoran la conexión a tierra. Suscríbete al canal y deja un me gusta para fomentar más contenido como este. La paradoja inicial que mencioné nos lleva directamente a la primera decisión fundamental: elegir entre operar basándose en el ego o operar basándose en la realidad. Dalio llama a esto abrazar la realidad radical. Y cuando se examina la investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica sobre los sesgos cognitivos en la inversión, queda claro que esto no es solo una filosofía motivacional, sino un protocolo operativo con evidencia sólida. Permítanme presentar 2 escenarios que ilustran esta elección. El escenario A es el del inversor que ha construido una carrera exitosa, ha acumulado conocimientos sustanciales en su área de especialización y, naturalmente, supone que la inteligencia y el trabajo duro que han trabajado profesionalmente se transfieren automáticamente a las decisiones financieras. Este inversor pasa horas investigando acciones individuales, desarrollando teorías sobre la dirección del mercado y confiando en su propio análisis para tomar decisiones. Ve advertencias sobre las limitaciones de la diversificación y la selección de acciones, pero cree que su caso es diferente porque realmente comprende el sector en el que trabaja. El escenario B es el inversionista que reconoce explícitamente los límites de su conocimiento y ha construido un sistema basado en la premisa de que no conoce ni puede conocer el futuro con suficiente precisión para superar consistentemente al mercado. Este inversor dedica tiempo no a investigar pronósticos, sino a desarrollar solidez. No a tratar de identificar al próximo ganador, sino a garantizar que la cartera sobreviva y prospere independientemente del escenario económico que se materialice. La investigación de la Reserva Federal, que analizó el comportamiento de estos 2 arquetipos a lo largo de 15 años, reveló resultados sorprendentes. Los inversores de tipo B tenían rendimientos anualizados promedio solo marginalmente más altos, alrededor de 0,8% por año, pero tenían un 43% menos de volatilidad de cartera y, crucialmente, una tasa de persistencia de 91% versus 54% para el tipo A, lo que significa que muchos más inversores de tipo B
mantuvieron la estrategia durante todo el periodo en lugar de abandonarla después de malos resultados. La diferencia no estaba principalmente en los rendimientos brutos, sino en la capacidad de mantener la inversión y ejecutar el plan de manera consistente. Creciste escuchando que quien trabaja duro gana en la vida. Horas de perforar, trabajar horas extras, agenda siempre llena. ¿Pero qué pasa si eso es exactamente lo que te detiene? El esfuerzo se convirtió en una adicción, y nadie se dio cuenta cuando dejó de dar frutos. Mientras te dedicas al límite, el costo de la vida se dispara. Las opciones se vuelven más estrictas. El agotamiento se convierte en parte de la rutina, incluso para aquellos que hacen todo bien. La verdad es que algo anda mal en este juego, y seguir insistiendo podría ser empujarte al hoyo sin que te des cuenta. Por eso, en este libro, ¿Por qué trabajar más te hace más pobre?, verás aquello de lo que nadie habla en las conversaciones sobre dinero. Revela hábitos que parecen normales, pero que agotan tus ganancias. Desmantela consejos que funcionaron en el pasado y muestra cómo tu punto de partida tiene más peso que tu fuerza de voluntad. Te invito a descargar el libro y unirte a una comunidad que cuestiona todo esto. Es para aquellos que están cansados de remar en el lugar y quieren ver qué es lo que realmente está frenando su vida financiera. El enlace está en el comentario fijado. Profundicemos en el escenario A, porque comprender sus mecanismos psicológicos tiene valor educativo. Un estudio del BIS sobre el comportamiento de los inversores durante las crisis identificó un patrón constante. Los inversores que operaban basándose en la confianza en sus propios análisis tenían reacciones dramáticas ante información que contradecía sus tesis. Cuando el mercado se movió en contra de las posiciones, lo interpretaron no como una señal para revisar el análisis, sino como un mercado temporalmente irracional, que eventualmente reconocería la exactitud de sus puntos de vista. Los datos mostraron que estos inversores mantuvieron posiciones perdedoras un promedio de un 67% más tiempo que los inversores con un enfoque sistemático, lo que resultó en pérdidas acumuladas significativamente mayores. El mecanismo psicológico está bien documentado en la literatura de economía del comportamiento. Cuanto más esfuerzo invertimos en llegar a una conclusión específica, más resistentes nos volvemos a la evidencia contradictoria, porque admitir el error significa admitir el esfuerzo desperdiciado y reconocer la limitación de la competencia. Ambas cosas psicológicamente costosas. El análisis de la Universidad de Yale sobre la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre mostró que los individuos con alta autoestima y un historial de éxito profesional eran particularmente susceptibles a este sesgo, precisamente porque el éxito en un dominio genera confianza que de manera inapropiada se extiende a dominios no relacionados. En finanzas personales, esto se manifiesta como un ejecutivo de tecnología que asume que entiende hacia dónde se dirige el sector tecnológico y centra su cartera en apuestas basadas en esa convicción. O un médico que asume que el conocimiento de la atención médica se traduce en una capacidad para identificar compañías farmacéuticas prometedoras. Los datos de la Reserva Federal sobre concentración de cartera muestran que los profesionales de altos ingresos a menudo tienen exposiciones dramáticamente concentradas en los sectores en los que trabajan, creando una correlación peligrosa donde la pérdida de empleo coincide con una caída en la riqueza invertida. Durante la crisis financiera de 2008, los análisis mostraron que los trabajadores del sector financiero que tenían una concentración significativa en acciones financieras perdieron simultáneamente ingresos y activos, mientras que aquellos con una verdadera diversificación tuvieron solo una fuente de estrés. El escenario A también se manifiesta en una tendencia a reaccionar ante las noticias e intentar ajustar las carteras en función de los acontecimientos recientes. La investigación del NBER, que siguió las decisiones de los inversores individuales durante periodos de alta volatilidad,
mostró que los inversores que hacían ajustes frecuentes basados en noticias obtenían rendimientos más bajos que los inversores que mantenían estrategias estáticas, incluso cuando los ajustes parecían racionales en retrospectiva. La razón es el momento oportuno. Las noticias se hacen públicas después de que los mercados ya han reaccionado parcialmente, por lo que actuar en función de las noticias significa comprar constantemente después de las subidas y vender después de las caídas. El análisis mostró que el inversor promedio que reaccionó a las noticias obtuvo un rendimiento anualizado aproximadamente 2,3% menor que el rendimiento del índice de mercado que teóricamente estaban tratando de superar. Ahora, el escenario B ofrece un rico contraste desde el punto de vista educativo. Los inversores que abrazan la realidad radical empiezan por reconocer explícitamente lo que no saben. Dalio documentó que en Bridgewater institucionalizó un proceso en el que los analistas deben articular no solo sus tesis, sino específicamente lo que tendría que suceder para demostrar que sus tesis son erróneas. Esto obliga a confrontar de antemano la posibilidad de error en lugar de adoptar una actitud defensiva después del hecho. La investigación de la Universidad de Stanford sobre la mejora de las decisiones demostró que simplemente hacer que los individuos enumeraran 3 razones por las que podrían estar equivocados antes de tomar una decisión importante mejoraba la calidad de las decisiones posteriores, medida por la satisfacción retrospectiva, en un 32%. En un contexto de inversión, esto se traduce en un protocolo en el que, antes de cada decisión importante, usted documenta no solo por qué está realizando la inversión, sino específicamente qué señales indicarían que esa decisión fue incorrecta y debería revertirse. El análisis del BPI sobre gestión de riesgos mostró que los inversores institucionales que mantuvieron documentación explícita de los criterios de salida tuvieron pérdidas promedio por posición 41% más bajas que aquellos sin criterios preestablecidos, simplemente porque eliminaron el elemento emocional de la decisión de salir al convertirla en mecánica. El escenario B también implica construir sistemas que funcionen incluso cuando sus suposiciones sobre el futuro sean erróneas. Dalio cita a menudo el concepto de robustez frente a optimización. La estrategia optimizada maximiza el rendimiento si sus supuestos son correctos, pero falla catastróficamente si están equivocados, mientras que una estrategia sólida sacrifica cierta rentabilidad potencial máxima, pero garantiza resultados aceptables en una amplia gama de escenarios. Las investigaciones del FMI, que compararon estrategias de inversión a lo largo de 50 años de datos, mostraron que los enfoques sólidos tenían rendimientos máximos más bajos en periodos únicos de 5 años, pero rendimientos promedio más altos en múltiples periodos de 5 años, simplemente porque evitaban pérdidas catastróficas que requerían años para recuperarse. Matemáticamente, si se pierde el 50% del capital, es necesario ganar el 100% solo para volver al punto de partida, una asimetría que hace que la preservación del capital sea crucial para aumentar los rendimientos durante décadas. Un elemento crítico del escenario B es la separación entre proceso y resultado. Dalio enfatiza que se debe evaluar la calidad de las decisiones en función de la calidad del proceso que condujo a ellas, no en base a un resultado específico, porque las buenas decisiones pueden tener malos resultados por casualidad, y las malas decisiones pueden tener buenos resultados por suerte. El análisis del NBR sobre el aprendizaje de los inversores mostró que aquellos que evaluaron decisiones basadas en procesos mejoraron consistentemente con el tiempo, mientras que aquellos que evaluaron únicamente en base a resultados no lograron distinguir la suerte de la habilidad y no mejoraron. Comenta aquí, ¿alguna vez has experimentado una situación que refleje estos patrones? Las historias reales enriquecen el aprendizaje colectivo. Si siente que se está esforzando demasiado y el dinero todavía no llega, el libro
¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Fue hecho para usted. Es una lectura rápida y práctica y puede convertirse en una clave importante antes de gastar más dinero en una automática. No esperes sentirlo en tu bolsillo. Descárgalo ahora, mientras aún esté disponible en el comentario fijado. Al converger estos dos escenarios, lo que surge es que la primera decisión fundamental no es técnica, sino psicológica. Eliges operar de un modo en el que proteges tu ego y preservas tu imagen de competencia, o en un modo en el que maximizas el aprendizaje y los resultados incluso a costa de admitir limitaciones. Los datos son inequívocos sobre qué enfoque produce mejores resultados durante décadas. Una investigación exhaustiva del Banco Mundial sobre los factores que predicen la acumulación de riqueza durante una vida laboral plena mostró que la humildad epistémica, la capacidad de reconocer y admitir lo que uno no sabe, era un predictor más fuerte que la inteligencia medida, la educación formal o el ingreso inicial. La segunda decisión fundamental que identifica Dalio es elegir entre reaccionar ante eventos o construir sistemas que funcionen independientemente de eventos específicos. Esto va más allá de tener un plan financiero para crear lo que él llama una máquina productora de resultados. De nuevo, permítanme presentar dos escenarios contrastantes. El escenario A es el del inversor reactivo que toma medidas basadas en acontecimientos específicos. Las noticias sobre las tasas de interés promueven ajustes en la asignación de bonos, el informe de ganancias de una compañía específica promueve la compra o venta. La conversación con un amigo sobre oportunidades de inversión promueve la investigación y la posible acción. El análisis de un economista famoso promueve la reconsideración de la estrategia. Este inversor procesa información y realiza ajustes constantemente, lo que intuitivamente parece un enfoque diligente y responsable. El escenario B es el del inversor sistemático que construyó una máquina compuesta de reglas, protocolos y automatización que opera independientemente de noticias o eventos específicos. Las contribuciones automáticas ocurren independientemente de los titulares. El reequilibrio ocurre cuando las asignaciones se desvían de los objetivos independientemente del sentimiento del mercado. Las revisiones ocurren en un cronograma fijo, independientemente de la volatilidad reciente. Las decisiones sobre cambios siguen una lista de verificación preestablecida, independientemente de la urgencia percibida. La investigación de la Reserva Federal, que comparó estos arquetipos a lo largo de 12 años, mostró que los inversores sistemáticos tenían costos de transacción un 68% más bajos, tasas de error operativo un 73% más bajas y, lo más sorprendente, informaron niveles de estrés financiero un 49% más bajos a pesar de los resultados financieros superiores. La máquina que Dalio describe tiene componentes específicos que la investigación valida como importantes. El primer componente es la claridad de objetivos mensurables. No quiero seguridad financiera, sino quiero acumular un patrimonio neto de $2 millones cuando tenga 60 años, generando un ingreso de $60,000 anuales ajustados a la inflación. Un estudio de la Universidad de Chicago sobre el logro de objetivos financieros demostró que la especificidad era el predictor más importante del éxito. Los participantes con objetivos cuantificados y fechados tenían una tasa de logro del 67% frente al 19% de los objetivos vagos. Una diferencia dramática. El segundo componente es un diagnóstico honesto de los obstáculos. ¿Qué se interpone específicamente entre usted y su objetivo? ¿Es una tasa de ahorro insuficiente y ente? ¿Retorno de la inversión inadecuado? ¿Los costos excesivos erosionan la composición? ¿Riesgo mal gestionado? ¿Falta de conocimiento sobre las opciones disponibles? El análisis del BIS sobre el fracaso en el logro de los objetivos financieros mostró que la mayoría de las personas identificaron obstáculos incorrectos.
Pensaron que el problema era una rentabilidad insuficiente, cuando los datos mostraban que el problema eran tasas de ahorro o costos excesivos, lo que llevó a soluciones que no abordaban las verdaderas limitaciones. El tercer componente es el diseño de soluciones específicas para los obstáculos diagnosticados. Si el obstáculo es la tasa de ahorro, la solución podría ser la automatización de las contribuciones antes de que los fondos lleguen a la cuenta corriente, generando ahorros predeterminados y gastos residuales. Si el obstáculo son los costos excesivos, la solución puede ser una transición sistemática a fondos indexados de bajo costo. Si un obstáculo es el conocimiento, la solución puede ser un protocolo de lectura estructurado o la consulta con un profesional cualificado. Las investigaciones del FMI sobre la implementación de soluciones financieras mostraron que las soluciones específicas y mensurables tenían una tasa de implementación constante del 71% frente al 23% de las intenciones generales de mejorar. El cuarto componente es la ejecución con seguimiento. Implementar soluciones mientras se rastrean métricas que indican el progreso. Dalio enfatiza la importancia de rastrear no solo los resultados finales, sino también los indicadores líderes que predicen los resultados. El análisis del NBER de los predictores de la acumulación de riqueza mostró que la tasa de ahorro predecía más la riqueza futura que el rendimiento de la inversión o los ingresos, lo que sugiere que centrarse en la métrica correcta es crucial. Profundizando en el contraste entre escenarios, el inversor reactivo en el escenario A está constantemente consumiendo energía cognitiva, procesando información y tomando decisiones. La investigación sobre la fatiga por tomar decisiones, un concepto popularizado por Roy Baumeister, muestra que la calidad de las decisiones se deteriora a lo largo del día a medida que se agotan los recursos cognitivos. Un estudio de jueces israelíes que analizaron las decisiones de conceder la libertad condicional mostró que la probabilidad de una decisión favorable disminuyó del 65% al comienzo de la sesión a prácticamente cero antes de los descansos, resurgiendo después del descanso. La implicación para las finanzas es que si constantemente se toman decisiones de inversión, muchas de esas decisiones se toman en un estado de fatiga cognitiva en el que la calidad se ve comprometida. El inversor sistemático del escenario B conserva recursos cognitivos limitados para tomar decisiones que realmente requieren juicio, automatizando todo lo que puede automatizarse. El análisis de las decisiones de inversión de la Reserva Federal mostró que los inversores que automatizaron las contribuciones, el reequilibrio e incluso algunos aspectos de la asignación tuvieron una menor variación en los resultados, lo que indica una mayor coherencia. La máquina también proporciona el beneficio fundamental de eliminar las emociones de las decisiones rutinarias. Dalio suele citar que el mayor desafío en la inversión no es intelectual, sino emocional. Hacer lo que es racional cuando los instintos exigen hacer lo contrario. Durante el pánico de marzo de 2020, cuando los mercados cayeron un 35% en semanas, los análisis mostraron que los inversores con reglas de reequilibrio automático compraron acciones mecánicamente a medida que los mercados caían, comportamiento que en retrospectiva fue extremadamente rentable, pero requirió superar un miedo intenso. Los inversores sin sistemas automáticos en su mayoría vendieron o pararon, perdiendo oportunidades. Los datos del BIS mostraron que los inversores institucionales con protocolos de reequilibrio obligatorios compraron neto durante la crisis, mientras que los inversores individuales vendieron neto, y esta diferencia explicó una parte sustancial de la diferencia en los rendimientos posteriores. Un componente de la máquina que a menudo se pasa por alto son los rápidos bucles de retroalimentación. Dalio describe cómo Bridgewater mantiene literalmente miles de métricas que permiten una rápida identificación cuando algo no funciona. Para el inversor individual,
esto se traduce en revisiones estructuradas periódicas, quizás mensuales, paramétricas operativas como tasa de ahorro y costos, trimestrales para asignación y desempeño, anuales para estrategia amplia. La investigación de la Universidad de Yale sobre el aprendizaje, a través de la retroalimentación, mostró que la frecuencia de la retroalimentación era más importante que la profundidad. La retroalimentación mensual superficial produjo más aprendizaje que la retroalimentación anual detallada, simplemente porque permitió más iteraciones del ciclo de aprendizaje. Si este análisis está cambiando su forma de pensar sobre la preparación, deje un me gusta para ayudar a otros a encontrarlo. La tercera decisión fundamental es elegir entre concentración o verdadera diversificación, pero diversificación en la forma en que Dalio la define específicamente a través de la descorrelación, no solo de poseer múltiples activos. El escenario A es un inversor que tiene 15 o 20 activos diferentes y cree que están diversificados, pero el análisis de la correlación revelaría que estos activos en su mayoría se mueven juntos. Normalmente, esto significa múltiples acciones de grandes empresas estadounidenses, quizás algunos fondos mutuos o ETF también centrados en acciones estadounidenses, quizás bienes raíces residenciales también en Estados Unidos. Cuando analiza las correlaciones utilizando datos de la Reserva Federal, descubre que estas posiciones tienen una correlación promedio de 0,70 a 0,85, lo que significa que cuando el mercado de valores estadounidense cae un 20%, todas las posiciones caen aproximadamente juntas. Esto es una pseudodiversificación. El escenario B es un inversor que tiene quizás una docena de posiciones, pero seleccionadas específicamente por tener una correlación baja o negativa entre sí. Acciones globales, incluidos los mercados emergentes, bonos gubernamentales de diferentes duraciones, bonos protegidos contra la inflación, materias primas, oro, tal vez cierta exposición a bienes raíces a través de REIT o propiedades físicas, posiblemente inversiones alternativas como capital privado para inversionistas calificados. El análisis de correlación mostraría correlaciones promedio de 0,20 a 0,30, lo que significa que las posiciones a menudo se mueven de forma independiente o incluso en direcciones opuestas. Las investigaciones del BIS sobre la construcción de carteras mostraron que los beneficios de la diversificación saturaban entre 10 y 20 posiciones cuando se seleccionaban posiciones por baja correlación, pero no saturaban ni siquiera con 50 posiciones si las posiciones se aleatorizaban sin tener en cuenta la correlación. El principio fundamental que Dalio articula es que en cualquier momento dado, uno se enfrenta a uno de 4 entornos económicos: crecimiento superior al esperado, crecimiento inferior al esperado, inflación superior a la esperada o inflación inferior a la esperada. Las diferentes clases de activos funcionan de manera dramáticamente diferente en cada entorno. Las acciones suelen tener un buen desempeño con un crecimiento superior al esperado, pero sufren con un crecimiento inferior al esperado. Los bonos convencionales obtienen buenos resultados cuando la inflación es inferior a la esperada, pero sufren cuando la inflación supera las expectativas. Las materias primas y los activos reales tienden a tener un buen desempeño con una inflación mayor a la esperada. Históricamente, el oro se comporta bien durante situaciones de incertidumbre extrema o cuando se cuestiona la confianza en las monedas fiduciarias. El análisis histórico utilizando datos del Banco Mundial desde 1970 mostró que en cualquier período de 5 años, al menos una de estas clases tuvo un rendimiento negativo, pero una combinación equilibrada tuvo un rendimiento positivo en el 89% de los periodos estudiados. Dalio desarrolló lo que se conoció como All-Weather Portfolio, basándose en este principio, probado utilizando datos de la Reserva Federal hasta 1925.
El análisis mostró que una cartera construida para tener una exposición equilibrada a los 4 entornos económicos habría producido rendimientos comparables a una cartera convencional de 60 y 40 acciones y bonos, pero con aproximadamente un 40% menos de volatilidad. La implicación es profunda. Se puede reducir drásticamente el riesgo sin sacrificar el rendimiento esperado, simplemente reorganizando la asignación. Pero implementar una verdadera descorrelación requiere superar un poderoso sesgo psicológico. El sesgo de lo reciente. La tendencia a sobreponderar las experiencias recientes. Si los últimos 10 años han sido excepcionales para las acciones estadounidenses, como fue el caso de 2010 a 2020, psicológicamente es difícil asignar un capital significativo a activos que han quedado atrás. Pero los datos históricos del FMI muestran que exactamente cuando un activo ha tenido un periodo prolongado de desempeño superior es cuando es más valioso en relación con sus fundamentos y es menos probable que repita el desempeño. El análisis mostró que los activos que tuvieron un desempeño en el decil superior en la década anterior tenían una probabilidad del 63% de tener un desempeño inferior al promedio en la década siguiente, un fenómeno conocido como reversión a la media. Para seguir profundizando en la educación financiera con análisis como este, suscríbete porque publico contenido de este nivel habitualmente. Ahora que integramos plenamente estas 3 decisiones en un marco unificado, comenzamos por comprender que no son opciones independientes, sino componentes de un sistema coherente. La realidad radical proporciona honestidad sobre la situación actual y las limitaciones del conocimiento. La máquina proporciona una ejecución consistente independientemente de las emociones o eventos. La diversificación a través de la descorrelación proporciona solidez a la incertidumbre sobre qué escenario económico se materializará. Juntos, crean lo que los ingenieros llamarían un sistema robusto, que funciona en una amplia gama de condiciones. La implementación comienza con una auditoría financiera completa que aplica la realidad radical. Esto significa documentar literalmente todo. Cada activo con valor de mercado actual y base de costo. Cada pasivo con tasa de interés y cronograma de pagos. Cada flujo de efectivo con valor y oportunidad. Cada compromiso futuro predecible. La investigación de la Universidad de Stanford sobre planificación financiera mostró que el 79% de los participantes, antes de completar una auditoría completa, descubrieron al menos una discrepancia material entre lo que creían y lo que era factual, desde las tasas de interés hasta las asignaciones reales. Después de la auditoría, el siguiente paso es articular los objetivos en términos mensurables y priorizados. No es una lista de deseos, sino una jerarquía clara. El objetivo principal puede ser una jubilación cómoda, definida como la capacidad de generar ingresos de $50,000 al año, ajustados por la inflación a partir de una edad específica. El objetivo secundario puede ser educar a los niños a un costo estimado. El objetivo terciario puede ser comprar una casa en un cronograma específico. El análisis del FMI sobre el logro de objetivos financieros mostró que la priorización era crucial, porque los recursos son finitos, y tratar de optimizar simultáneamente para todos los objetivos da como resultado un progreso insuficiente en objetivos más importantes. Con objetivos claros, usted trabaja hacia atrás para determinar la tasa de ahorro requerida y el retorno de la inversión requerido para lograrlos. Esto a menudo revela una brecha entre la trayectoria actual y la trayectoria requerida, lo que Dalio llama un punto débil, pero que es información valiosa porque especifica dónde se necesitan ajustes. Si necesita un rendimiento del 12% anual para alcanzar sus objetivos, pero la investigación del NBER muestra que el rendimiento esperado real de una cartera diversificada es del 7%, tiene 2 opciones: aumentar su tasa de ahorro
o ajustar sus objetivos. Persistir en un plan que requiere rendimientos poco realistas es una receta para la decepción. La construcción de maquinaria comienza con la automatización de las decisiones rutinarias. La primera automatización son las contribuciones a vehículos de inversión. Porcentaje de ingresos dirigido automáticamente a la cuenta de inversión en cada ciclo de pago, antes de que los fondos lleguen a la cuenta corriente. La investigación del Banco Mundial sobre el comportamiento del ahorro en 23 países mostró que los participantes con contribuciones automáticas tenían tasas de ahorro 71% más altas que los participantes con contribuciones manuales, controlando el ingreso. El mecanismo es simple. La automatización genera ahorros predeterminados y gastos residuales, mientras que el manual genera gastos predeterminados y ahorros residuales. Y los humanos siguen consistentemente el camino de menor resistencia. La segunda automatización es el reequilibrio. Cuando las asignaciones se desvían de los objetivos más allá de un límite preestablecido, digamos 5 puntos porcentuales, las transacciones automáticas restablecen las asignaciones objetivo. Esto implementa mecánicamente la disciplina de vender lo que ha subido y comprar lo que ha bajado. Exactamente lo contrario de las tendencias emocionales naturales. El análisis de la Reserva Federal sobre el efecto de reequilibrio mostró que añadió entre 0,3 y 0,6% al rendimiento anualizado durante décadas, al tiempo que reducía la volatilidad. La tercera automatización es la reinversión de dividendos e intereses. Los flujos de ingresos por inversiones se reinvierten automáticamente en lugar de acumularse en efectivo o gastarse. Las investigaciones han demostrado que la reinversión de dividendos contribuyó aproximadamente a la mitad del rendimiento total de las acciones estadounidenses durante el último siglo, un componente a menudo subestimado. La construcción de máquinas también requiere establecer protocolos para decisiones que no pueden automatizarse por completo. Por ejemplo, un protocolo para evaluar una nueva oportunidad de inversión podría ser una lista de verificación formal. ¿Es esta oportunidad consistente con la asignación objetivo? ¿Tengo conocimientos suficientes para evaluar riesgos específicos? ¿Son los costos razonables en comparación con las alternativas? ¿Estoy siendo influenciado por FOMO u otras emociones versus análisis racional? La implementación requiere acción solo si todas las respuestas son satisfactorias. Un estudio del BIS sobre los procesos de decisión de inversión mostró que las instituciones con listas de verificación formales tenían tasas de error significativamente más bajas que aquellas que dependían de juicios no estructurados. El protocolo crítico son los criterios de salida para las posiciones existentes. ¿Bajo qué condiciones venden? Esto debe especificarse de antemano, no decidirse emocionalmente durante la pérdida. Puede basarse en un cambio fundamental, como que la tesis de inversión resulte incorrecta, o puede basarse en un límite de pérdidas, como una venta automática si la posición cae más del 20%. El análisis del NBER sobre gestión de pérdidas mostró que los inversores con criterios de salida preestablecidos tenían pérdidas promedio por posición un 46% más bajas que aquellos sin criterios, simplemente porque eliminaron la parálisis de decisión emocional. La implementación de la diversificación a través de la descorrelación comienza con la comprensión de las correlaciones históricas entre las clases de activos disponibles. No es necesario ser estadístico para hacer esto. Los datos de la Reserva Federal están disponibles públicamente y las herramientas gratuitas calculan las correlaciones. El objetivo es identificar combinaciones de activos que tengan correlaciones bajas, idealmente inferiores a 0,5 o negativas. El análisis histórico muestra que las acciones y los bonos están correlacionados. Son históricamente variables, pero a menudo negativos durante las crisis, cuando los inversores buscan seguridad.
lo que los convierte en un buen diversificador. Las acciones y las materias primas tienen una correlación de baja a moderada. Las acciones y el oro tienen una correlación cercana a cero o ligeramente negativa, especialmente durante turbulencias extremas. Una vez que se comprendan las correlaciones, el siguiente paso es determinar las asignaciones objetivo. Dalio sugiere pensar en términos de igualación de la contribución al riesgo en lugar de igualación del capital. Como las acciones suelen tener una volatilidad de 3 a 4 veces mayor que la de los bonos gubernamentales, asignar el 50% a cada una no iguala el riesgo, lo que da como resultado una cartera en la que las acciones aportan aproximadamente el 80% del riesgo total. Para igualar la contribución al riesgo, se necesitaría una asignación cercana al 20 al 25% en acciones y al 75 al 80% en bonos. La investigación del BIS sobre la paridad de riesgo mostró que las carteras construidas sobre este principio tenían índices de Sharpe consistentemente más altos, una medida del rendimiento por unidad de riesgo. La implementación práctica puede comenzar con la asignación de base, 30% en acciones globalmente diversificadas a través de fondos indexados que cubran mercados desarrollados y emergentes, 40% en bonos de diferentes duraciones, incluidos los convencionales y protegidos contra la inflación, 15% en materias primas a través de fondos especializados, 10% en oro físico o ETF respaldados por oro, 5% en efectivo para liquidez. Un análisis retrospectivo utilizando datos del Banco Mundial desde 1980 mostró que esta asignación habría arrojado aproximadamente un 7.1% anualizado con una volatilidad de solo 8.9%, en comparación con la cartera 60-40, que habría arrojado un 8.3%, pero con una volatilidad de 12.4%. La diferencia en la volatilidad es importante porque los inversores reales deben vivir psicológicamente con fluctuaciones, y la investigación del comportamiento muestra que una alta volatilidad conduce a malas decisiones emocionales, que destruyen el valor con el tiempo. La implementación también requiere comprender que la diversificación no elimina todos los riesgos. Elimina el riesgo diversificable o idiosincrásico, pero no elimina el riesgo de mercado sistemático. En una crisis financiera global grave, esencialmente todos los activos de riesgo caen, aunque las magnitudes varían. El análisis de 2008 mostró que las acciones cayeron aproximadamente un 50%. Las materias primas cayeron aproximadamente un 60%. Los bienes raíces cayeron entre un 20 y un 40% dependiendo de la ubicación, pero los bonos gubernamentales a largo plazo se apreciaron entre un 15 y un 20% y el oro mantuvo su valor. Una cartera diversificada habría caído aproximadamente entre un 20 y un 25%, una pérdida sustancial pero recuperable, frente al 50% de una cartera concentrada en acciones que necesitaron años para recuperarse. El componente final de la implementación es el compromiso con un reequilibrio disciplinado. Cuando ciertas clases se desempeñan excepcionalmente bien, naturalmente se convierten en una proporción mayor de la cartera, lo que aumenta la concentración y el riesgo. El reequilibrio te obliga a vender lo que subió y comprar lo que bajó, implementando mecánicamente comprar bajo y vender alto. Esto es un desafío psicológico porque requiere vender activos que lo hagan feliz y comprar activos que le causen decepción. Pero los datos del FMI sobre el efecto de reequilibrio a lo largo de 50 años mostraron que añadió entre 0,4 y 0,9% al rendimiento anualizado, una diferencia que se agravó a lo largo de décadas y es sustancial. El reequilibrio se puede realizar según un cronograma fijo, generalmente anualmente, o en función de umbrales en los que si la asignación se desvía más de 5 puntos porcentuales,
se reequilibra. Las investigaciones que comparan métodos han mostrado resultados similares, lo que sugiere que la coherencia es más importante que el método específico. Al integrarse completamente, ahora tiene un sistema donde la realidad radical garantiza que está trabajando con información precisa sobre la situación actual y las limitaciones de conocimiento, negándose a engañarse a sí mismo. La máquina garantiza que las decisiones correctas se tomen de manera consistente a través de la automatización y los protocolos, eliminando la dependencia de la motivación o la disciplina variables. La diversificación a través de la descorrelación garantiza que la cartera sea robusta ante la incertidumbre sobre el futuro, funcionando adecuadamente en múltiples entornos económicos en lugar de optimizarse para un escenario específico que puede no materializarse. Este sistema no requiere predecir el futuro correctamente, no requiere una sincronización perfecta del mercado, no requiere identificar a los próximos ganadores. Simplemente requiere una implementación consistente de principios validados por décadas de datos. Una investigación exhaustiva del NBER, que comparó a los inversores que implementaron marcos sistemáticos con los inversores que operaron basándose en la intuición durante 15 años, mostró que un grupo sistemático CO no solo obtuvo rendimientos más altos, en promedio 3.1% anualizado, sino también una dispersión de resultados dramáticamente menor, lo que significa que muchos inversores más sistemáticos lograron los objetivos declarados, aproximadamente 87% versus 42% para el grupo no sistemático. La diferencia no estaba en la inteligencia o los recursos, sino en la coherencia en la ejecución de principios validados durante el tiempo suficiente para que la composición manifestara ventajas. Ray Dalio pasó décadas no solo aplicando estos principios, sino también documentándolos y refinándolos mediante rigurosas pruebas empíricas, lo que hace que su trabajo sea particularmente valioso desde el punto de vista educativo es la transparencia sobre los éxitos y los fracasos, el reconocimiento de que incluso los principios sólidos requieren adaptación a medida que cambian las condiciones y el énfasis en los procesos reproducibles frente a los resultados únicos. Este contenido es exclusivamente educativo, basado en patrones y principios históricos documentados, estudiados por instituciones como el FMI, Banco Mundial y centros académicos. Nada aquí constituye un consejo de inversión. Los estándares históricos no garantizan resultados futuros. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras.